veces con dolor en nuestro corazón, sentimos que todavía la iglesia no ha madurado. Todavía estamos como bebés en pañales y somos capaces solamente de recibir leche. Que si Dios trae algo maduro, nos rayamos. Entonces, hay gente que está muriendo en este momento de los carnavales. Hay gente que bebe tanto que se queda a dormir ahí en la noche, le agarra un ataque al corazón y muere. Y esa persona, si no recibe a Cristo, en este momento está en el infierno, ¿no? Y nosotros, muchas veces, cómodamente, escuchamos una palabra y nos vamos a la casa contentos, ¿no es cierto? Pero no sabiendo la responsabilidad que nosotros tenemos, que a nosotros se nos ha sido asignado. ¿Por qué cree usted que Dios nos ha asignado tanto poder? Jesucristo dijo, ustedes harán cosas mayores que las que hice yo en la tierra. Y Jesucristo hizo pero tremendos milagros, prodigios, sanidades, aparte de la salvación, ¿no es cierto? Derramó misericordia, amor. Aparte de eso, hizo tremendos milagros. Las lepras desaparecían, los paralíticos se levantaban, había multiplicación de panes, los ojos se abrían, ¿no es cierto? Los cautivos salían a libertad, ¿no es verdad? Y había multiplicación de peces, de pan, imagínense. Nosotros nos preocupamos tanto de la comida, Señor, multiplica este guisito de lenteja. Sí se multiplica. Para todos 2 o 3 días. Señor, multiplica este choclo que se va a convertir en un hin. Y se multiplica. Tenemos esa autoridad, pero no la sabemos ejercer. No la sabemos ejercer, está ahí dormida. Entonces, por eso todavía estamos inmaduros. Entonces la iglesia tiene que despertar, nosotros tenemos que despertar. Y hoy justamente vamos a hablar sobre algo eficaz, la oración eficaz. Porque hay oraciones y oraciones. Hay oraciones que no alcanzan a llegar ni al techo. Se quedan ahí nomás. Hay oraciones que el enemigo tiene autoridad para parar en el segundo cielo. Usted sabía que había 3 cielos. El primero que usted mira, ve. El segundo es el espacio sideral. Y el tercer cielo es el trono de Dios, donde está Dios. Satanás opera en el segundo cielo. Ahí tiene todas sus huestes espirituales, ahí tiene su reino, y de ahí él comanda las cosas para abajo. Entonces él sabe cuando hay una iglesia con poder. Ahí sabe cuando hay un cristiano con poder y autoridad. Y cuando ora, ese cristiano con poder y autoridad, esa oración él no la puede parar. Tiene que subir nomás delante del trono de Dios. Y esa es una oración efectiva. Porque va a traer resultados. Una vez que llegó al trono de Dios, va a traer resultados. Porque dice que las oraciones se colocan en un cáliz y se guardan para el tiempo que el Señor tiene determinado. Entonces, esa oración sí es efectiva. Pero hay oraciones que van llegando y ya tal vez no, y la para. ¿Por qué? Porque no tienen legalidad. No hay legalidad para orar. Entonces, es una oración que no es efectiva. ¿Y qué pasa con esa oración? Has perdido tiempo, a veces te decepcionas porque Dios no te contesta. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de Dios porque no nos contesta la oración? Pasamos años esperando algo y no pasa nada. No sabemos por qué y al final nos aburrimos, nos cansamos y nos decepcionamos tanto que nos vamos al mundo otra vez. Y cuando te preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo fui cristiano porque sí, oraba mucho, pero nunca fueron contestadas mis oraciones. Es porque no fueron eficaces. La oración tiene que ser eficaz.
Dice la palabra de Dios, dice que la Biblia es como una espada de doble filo. Dice que penetra el alma y las coyunturas y los huesos, los penetra, los tueta, los penetra. Y esa es la palabra de Dios. Y si uno ora conforme a la palabra de Dios, entonces es una oración eficaz. Satanás no la puede parar. No hay demonio que pare esa oración. Por ejemplo, el Padre Nuestro, no hay demonio que lo pare. Porque es una oración bíblica, Jesús la enseñó y tiene poder. Pero ¿cuántos de nosotros oramos el Padre Nuestro? ¿O cuánto lo conocemos? Entonces esta noche vamos a hablar siendo eficaz en la oración. Tenemos que ser eficaces en la oración. Tenemos que bajar las cosas del reino. Como les decía, si hay una iglesia eficaz en la oración, todas estas cosas empiezan a desaparecer. Los carnavales empiezan a desaparecer. Lo que está sucediendo en El Salvador. Hay un gobierno cristiano, dice la palabra, bienaventurado el país, la nación, en la cual Jehová es su Dios. Y esa es una nación bienaventurada. No hay robos, no hay asesinato, porque Dios le dio un diseño al presidente para erradicar la inseguridad. Los malos están donde deben estar, en la cárcel. Y la gente puede caminar libremente hasta las 10, 12 de la noche tranquila. El Salvador, donde es el país con mayor inseguridad del mundo entero. Pero Dios levantó un hombre creyente y las cosas empezaron a cambiar. ¿Qué pasa si la iglesia empieza a ser eficaz en la oración? Las cosas empiezan a cambiar. Ya no va a haber ya no van a haber carnavales. Se acabaron. Dice, no, pero es que es una cultura. No, es una cultura satánica. Es del diablo. ¿No? Y si nosotros participamos de eso, lo hacemos partícipes pues, de ese programa. Entonces, hoy vamos a aprender a ser eficaz en la oración. Yo sé que todos ustedes oran, son tremendamente oradores, ¿no? El otro servicio que viene los domingos, sí, ese no, pero ustedes no, ustedes son tremendamente oradores. Pero hoy vamos a aprender a ser eficaz. Fíjese que bien, el lunes estábamos intercediendo, 2 personas más, estábamos yo y la hermana María Fernández, estábamos intercediendo y antes que llegara la hermana yo estaba orando y leyendo la Biblia y Dios me da una palabra en Mateo 7:7 y me dice, pedid y se os dará. Así, nada más. Pedid y se os dará. Y empezamos a interceder y Dios me trajo a la memoria la palabra. ¿Te acuerdas lo que te dije recién? Pide y se te dará. Pide y se te dará. Tan fácil como eso. Qué fácil. Pide y se te dará. Entonces empezamos a pedir. Porque Dios quiere que usted ore y pida. ¿Cuántos de ustedes oran y piden? Entonces, dice Mateo capítulo 7, del 7 al 10, vamos a leer para que entendamos todo el contexto que está ahí. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pedid y se os dará. Después en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, ¿cómo puede empezar la oración a ser eficaz? Confesad vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 13 al 18, nos abre el panorama y dice: si alguno de ustedes está afligido, que ore. O sea, la aflicción se basa en tu oración. Pedid y se os dará. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. Dice: y en el nombre del Señor lo unjan con aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Una gracia especial. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. ¿Cuántos de nosotros oramos unos por otros para ser sanados? Buscamos al pastor, buscamos la cosa. Pero dice: oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, común y corriente como nosotros. Pero ese hombre, cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Se imagina si pasara algo aquí así? Y después, cuando volvió a orar otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Esas 3 palabras vienen relacionadas con lo que hoy estamos hablando. La oración es un fundamento tremendamente importante para que Dios nos escuche. Sin oración, Dios no nos va a escuchar. Dios no pone oído a la gente que no ora. Es más, es el medio para establecer una conversación con Dios. ¿Usted cree que puede conversar con Dios o no? Ore. Y es un medio para activar las promesas de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé las cosas sin pagar un precio de oración, sin buscar, sin golpear, ¿no? Entonces, dice que muchas veces las oraciones no son respondidas porque existen causas que las provocan. Y cuando no son respondidas, nosotros empezamos a cuestionar a Dios. Y cuando empezamos a cuestionar a Dios, nos empezamos a meter en problemas. Y finalmente nos terminamos enfriando y decepcionando del cristianismo porque lo que yo le pedí a Dios no me lo dio. El libro de Santiago, que acabamos de leer, dice que la oración eficaz del justo puede lograr muchas cosas. Esta frase nos motiva a clamar a nuestro Dios, porque Él, en su voluntad soberana, usa nuestras oraciones para cambiar el mundo. ¿Sabía usted? Dios usa tus oraciones, aunque digas, estás solito en la versión y estás orando, pero Dios usa esas oraciones para empezar a cambiar el mundo. Ahora, ¿esto significa que recibiremos todo lo que pidamos en oración? Vamos a ver, el libro de Santiago nos va a abrir el panorama en este momento. Dice, el libro de Santiago termina con un llamado a la oración. Dice, si hay sufrimiento en la iglesia, que se haga oración. Si hay enfermedades, que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren. También describe los resultados de la oración. La oración de fe restaurará al enfermo. ¿Sí? Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea, 3 cosas a la vez si un justo ora. 3 cosas a la vez si nosotros oramos los unos por los otros. Santiago dice que cuando hay problemas en la vida de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos siempre y cuando oren eficazmente.
cuando hay problemas, ¿cuándo tienen problemas? O sea, cuando tengamos problemas, cuando hay problemas en la vida de nosotros, Dios está dispuesto a escucharte. Cuando empieces a clamar a Él, Dios te escucha. Santiago aplica esta verdad. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. En otras palabras, si la oración puede ayudar al hermano que sufre una enfermedad por sus pecados u otra razón, hay que orar. Santiago vincula la oración con una promesa. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración del justo puede lograr mucho. ¿Y qué es ser justo? ¿Hay un justo acá? Gloria a Dios por ese justo que dijo. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Hay algún justo acá? Claro que sí, pues, hermano, todos somos justos delante de Dios. No por nosotros, no porque nosotros merezcamos ser justos o porque nuestras obras sean justas, sino porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados y nos ha justificado delante de nuestro Padre. Entonces por eso somos justos. Cuando Dios mira a Amalia, no la mira a Amalia, mira la sangre de Cristo sobre ella y dice, allá hay una justa. Cuando mira a Coco, no mira a Coco un hombre con barba, no. Mira la sangre de Cristo sobre él. Dice, ahí está un justo. Y entonces dice que la oración del justo puede lograr muchas cosas. Pero hay formas y formas de orar. Y nosotros tenemos que saber que si no entendemos cómo orar eficazmente, Satanás puede lograr parar nuestras oraciones en el segundo cielo. Si nosotros no tenemos legalidad para orar, Él las para. ¿Cómo vas a orar si eres un mentiroso? No. Primero orar para que se te quite la mentira. ¿Cómo vas a orar que vienes a orar aquí si estás engañando a tu esposa? ¿Usted cree que esa oración va a subir arriba? ¿La va a llegar al cielo? ¿Cómo vas a orar si estás deshonrando a tus padres? Entonces, la oración eficaz tiene características. Por ejemplo, la oración eficaz se tiene que hacer con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago, volvemos a mencionar Santiago, que es el capítulo que nos está dando la pauta en esta noche. Santiago menciona la oración de fe en dos ocasiones. Santiago 1, al verso 5 al 8, y Santiago 5 al 15 dice, la fe es necesaria para una oración eficaz, porque como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que acercarme cuando yo voy a orar con fe, creyendo que lo que yo voy a pedir va a ser efectivo, va a resultar. Porque si ya me acerco a Dios diciendo no creo que resulte, ya perdiste, ya va con un punto en contra. Entonces yo me acerco a Dios en el momento que sea y creo que lo que yo le voy a pedir va a ser eficaz porque creo en Dios. Sé que existe, sé que me escucha. Fíjese que algunas personas tratan de manipular a Dios en este punto, proclamando que recibirán sus peticiones porque ellos suponen que fueron hechas con fe. Pero la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración. Por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios simplemente escucha y simplemente existe. Si usted cree esas dos cosas cuando se acerca a orar, eso es fe.
Señor, aumentame la fe. No. Cuando yo me acerco a orar, sé que hay un Dios que existe y sé que hay un Dios que escucha. Esa es fe. Eso es una oración eficaz. Porque si usted ya va y dice, no sé si me escuchan a mí, ya perdiste, entraste de partida con el pie izquierdo, ¿no? Y después dice, ¿me escuchará el Señor? Ya, mis países cerraron los cielos. Entonces, amados, la fe tiene que ver con esta cuestión. Creer sencillamente que Dios existe. Y después de creer que Dios existe, creo que Dios me va a escuchar. Entonces, el resultado de la oración las dejo en sus manos. Tres cosas para no caer en la manipulación a Dios. Dice, no, pero pastor, ¿cómo vamos a manipular a Dios? Puedes manipular a Dios con tus oraciones. Lógicamente que no lo vas a lograr porque Dios sabe todas las cosas. Pero te atreves a manipularlo. Son tres cosas, amado, que me gustaría que las aprendieras bien, aunque se está grabando, pero igual. Porque dice que la fe, los resultados de una oración tienen que ver con tres cosas. Primero, creer sencillamente que Dios existe. Yo tengo un Dios que existe. Segundo, que Dios me escucha. Y tercero, que mi oración no va a depender de mí, va a depender de las manos de Dios, va a depender de su amor, va a depender de su misericordia, va a depender de su voluntad, va a depender del tiempo que Él quiera entregarte la oración efectiva. Pero tú ya la hiciste. Te paras confiadamente, Señor, gracias, listo, y esperas el tiempo en que Dios va a ejecutar esa oración. Amén. Amén. Dice Apocalipsis que las oraciones de los justos, de los santos, están siendo acumuladas en cáliz para los días de juicio. Y ahí van a ser derramadas todas las oraciones y va a venir como un río. La oración eficaz tiene que tener los motivos correctos. No puede ir delante de Dios con cualquier cosa. Tiene que tener los motivos correctos. Santiago vuelve a mencionar otro obstáculo a la oración eficaz. Piden y no reciben. ¿Y saben por qué? Porque piden mal, con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. O sea, los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. Yo tengo que tener un propósito delante de Dios para mi oración, pero ese propósito, primero que tiene que estar en la voluntad de Dios y tiene que ser un propósito que dé gloria a Dios, no para mis deseos personales, no para mis cosas personales. Tercero, la oración eficaz viene de los labios del justo. Santiago nuevamente nos vuelve a prometer que la oración de todos pueden obtener todo lo pedido. Pedid y se os dará. Así es simple. Debemos tener cuidado en este punto porque nadie es perfecto. Y Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por la nuestra. Dios te va a escuchar porque va a ver la sangre de su Hijo derramada en ti. Ahí te va a escuchar. No porque tú eres justo, no por tus obras, no por lo que tú haces para Dios o por lo que haces por la gente. Entonces, nuestras vidas es importante la oración, como Santiago afirma. El salmista reconoce y dice en el Salmo 66, 18: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea, si yo me doy cuenta que en mi corazón hay pecado, si yo me doy cuenta que en mi corazón hay iniquidad, si yo me doy cuenta que en mi corazón hay desobediencia, rebeldía, Dios no me va a escuchar. Por eso se demoran
las oraciones. ¿Me entendió? Otro pasaje menciona que nuestro pecado contra otras personas puede ser un obstáculo en la oración. Por eso es tan importante, dice la palabra de Dios, si tú vienes al altar a dejar tu ofrenda, no importa la cantidad, pero vienes al altar a dejar la ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda. A Dios no le interesa tu ofrenda en ese momento, vas a contaminar el alfolí. ¿Cuántas veces contaminamos el alfolí por no obedecer esa parte? Dice, deja ahí la ofrenda, ve y ponte a cuenta con tu hermano y recién tu ofrenda va a ser aceptada. Y la ofrenda es como una oración, sube delante de Dios como un olor grato y fragante. ¿Me entienden? Entonces, amados, el tema de la oración es fantástica. Dice, pedid y se os dará. Dios dice, pídeme y te daré, pero pídeme como debe ser. Eficazmente. Nosotros tenemos que ser eficaces en las oraciones. Vamos a dejar de perder tiempo. Nos vamos a poner contentos y alegres porque la respuesta va a venir rápido. ¿No? Y vamos a madurar porque sabemos que la respuesta va a venir conforme a la voluntad de Dios, no a la mía. Porque Dios siempre sabe que la voluntad de Él es mejor que la tuya. Siempre, siempre, siempre Dios sabe que las cosas que Él hace son mejores que las que nosotros queremos hacer. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con sus esposas, con comprensión, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amado esposo que tú estás aquí, si tú tratas mal a tu esposa, ni siquiera te atrevas a ir a orar. Primero pide perdón a Dios y a tu esposa y recién entra a orar. Muchas oraciones de los varones esposos son estorbadas, dice aquí. ¿Por qué? Por Satanás. ¿Sí? Son estorbadas, ¿por qué? Porque estás enojada con tu esposa, porque la has tratado mal, le has dicho una palabra que la ha herido, ¿no? Entonces dice, ellas son un vaso frágil y tenemos que darle honor. Entonces, si tú, varón, quieres que Dios te escuche, primero ve cómo estás con tu esposa, cómo la tratas. Sonríen, varón, que Dios le ama. Nuestra motivación al buscar ser justos en nuestro comportamiento debe ser agradar a Dios primero, no recibir las cosas que queremos. Dios es el que decide cómo y cuándo nos va a contestar. Eso te lo tienes que poner en la cabeza. Uno va con esa fe, uno va sabiendo que Dios existe, uno va sabiendo que van a ser contestadas nuestras oraciones, pero está en la voluntad de Dios cuándo y cómo te la van a contestar. Amén. Amén. Entonces no te enojes con Dios si alguna vez todavía no te contesta la oración. Vale la pena mencionar el ejemplo del rey Ezequías en el libro de Isaías capítulo 38. Después de escuchar que iba a morir el rey Ezequías, viene un profeta y le dice, ordena tu casa que te vas a morir. Así se le decía a los profetas, a la gente, a los reyes, a los abejas, imagínate, dice, ordena tu casa que te vas a morir. Pastor, ¿qué le pasó? No, ese profeta le dijo a Ezequías, prepara tu casa, ordena tu casa, porque te vas a morir. Entonces Ezequías oró al Señor. Le dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti. O sea, estaba haciendo una oración eficaz, porque le estaba recordando a Dios cómo andaba él delante de él. O sea, andaba en corrección, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. O sea, le estaba exponiendo un caso al Señor que era la verdad. Entonces Dios le respondió, enseguida nomás,
a través del profeta otra vez, diciendo que Dios había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años más a su vida. ¿Por qué? Porque Ezequías oró con eficacia. Le dijo al Señor: yo he trabajado tantos años para ti y he andado en tus caminos correctamente y he hecho lo bueno delante de tus ojos. Merezco que me des más años porque no quiero irme todavía. Y Dios, ¿qué hizo? Le concedió 15 años más. Tu justicia en este sentido sí importa en la oración. Uno le puede decir al Señor así. Una vez es medio religioso. No tienes que ser religioso con el Señor. Señor, yo he andado tantos años en tu camino. A veces me he equivocado, a veces no. Pero he estado con tus ovejas, las he tratado de ayudar, las he llamado, he orado por ellas, he ayudado por ellas. Por lo tanto, merezco pues que tenga una mejor situación. Y Dios te escucha porque es una oración de un justo. No estás mintiendo. No te estás haciendo el canchero. Porque Dios sabe que si no lo hiciste, Dios se va a dar, pues, Dios no es tonto, se va a dar cuenta. Amén. La oración eficaz le pide a Dios que se haga su voluntad. Y ahí donde nosotros nos aprietan un montón. Porque muchas veces queremos nuestras cosas. Ya, Señor, apúrate, que necesito. Hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que esta siempre logrará lo que yo quiero. No, nunca. La oración eficaz muchas veces no va a lograr lo que tú quieres. Porque está bajo la voluntad de Dios. Las respuestas de Dios no siempre son las que queremos. Y en el tiempo que nosotros deseamos, aún nuestro Señor Jesucristo dijo: el hombre más justo de la tierra y del cielo oró así: Señor, que pase esta copa de mí. O sea, él cuando iba a ser entregado, iba a ser crucificado en el huerto del Getsemaní, tuvo un lapsus de deseo que su voluntad, que pase esa copa, que es el trago amargo que tenía que pasar, esa crucifixión, pasara de él, no fuera así. En un momento pasó por su mente y salió por su boca y le habló a su padre y le dijo así. Pero inmediatamente reaccionó el Señor y le dijo: pero hágase como tú quieras, no como yo quiero. Entonces el Padre hizo como él hizo su voluntad, lo subió a la cruz. Cuando pidió ser rescatado de morir en la cruz. Ahora nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y no va a hacer. Pedir por las almas, ¿no es cierto? Pedir por las almas está conforme a la voluntad de Dios. Entonces Él nos va a oír y va a traer las almas acá a la iglesia. Pedir: Señor, enséñame a buscar tu reino y su justicia, porque yo sé que lo demás te lo vas a añadir. Pero enséñame a buscar el reino de Dios y su justicia primero. Ahora, ¿qué resultados obtiene la oración eficaz? La respuesta es muy sencilla. Los resultados que quiere nuestro Dios Todopoderoso toma en cuenta lo que dice Santiago. Por ejemplo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Después oró fervientemente de nuevo para que lloviera, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Según este ejemplo de Elías, tomado del Antiguo Testamento, la oración eficaz puede parar la lluvia por más de 3 años. Tiene un límite. Entonces no hay límites en la manera que Dios puede contestar nuestras oraciones, que siempre estén bajo su voluntad soberana. Muchas veces
la voluntad de Dios es llevarse a un ser querido. Y uno ora y ora, Señor, levántalo, y tiene una enfermedad, y sánalo. ¿Sabe? Yo le voy a contar un testimonio rápidamente, donde Dios hizo su voluntad y el hombre fue firme en sus convicciones. Existía, porque murió con COVID, el anciano Carlos Peñalos. Él fue el anciano de Eclesia en La Paz, fundador de Eclesia. Y ese anciano tenía varios hijos, no sé si 4 o 5, y todos tenían la misma enfermedad. Todos. Un problema de sanguíneo a los huesos, o sea, a la médula espinal. Y 3 murieron en La Paz. Y él oraba, y vinieron los mejores predicadores. Hasta Gigi Ávila pasó por Eclesia, oró y ungió a sus hijos. Pero el Señor se los llevó. El Señor se los llevó. Y el Señor se los llevó. Y sucedió que el cuarto se lo llevó también de la misma enfermedad. Y él no entendía qué pasaba. Y él dijo, me voy a ir a Estados Unidos y allá voy a salvar a mi hija, la única que me queda. ¿No? Entonces él oraba fervientemente, su esposa oraba, ayunaba, venían los mejores predicadores, los mejores profetas del mundo a imponerle las manos a sus hijos para sanar, y la última se fue a Estados Unidos de la misma enfermedad. Entonces él aprendió a que Dios haga su voluntad en la vida de nosotros. La voluntad de Dios era llevarse más. Es doloroso, por supuesto que es doloroso. Es doloroso, y muchas veces, si no eres una persona madura, empiezas a cuestionar a Dios y hasta te puedes perder. La oración eficaz tiene resultados más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Pablo, el apóstol Pablo, manda que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 2. ¿Por qué mandaría Dios esto si no tuviera planes para usar estas oraciones para cambiar el mundo? ¿Por qué nos negamos nosotros para orar en favor de los presidentes que están ahora, por ejemplo? ¿No? De repente el gusto de otra persona, de otro partido, dice, no, yo no voy a orar por porque es malo. No está llevando bien el país, se está robando todo. ¿Cómo voy a orar por él? Pero la voluntad de Dios es que tú ores por él. Y que se haga tu voluntad, no la tuya. Esa es una oración eficaz. La oración eficaz tiene el resultado más grande que nosotros podamos imaginar. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. ¿Me estás siguiendo? Amén. Y a su nombre. Gloria. 2, 3. A su nombre. Gloria. Bien. Me estás siguiendo. Es importante cuando uno enseña estas cosas, porque después los resultados están en sus hogares, en sus casas, con sus familias. Amén. Oras, en Efesios 3:20 dice la oración: Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces oramos como si esto fuera verdad. No, Dios no siempre va a contestar en la manera que nosotros queremos ni en el tiempo que queremos. Pero cuando oramos en fe, todo es posible. No porque somos tan sabios o poderosos, sino porque Dios lo es. No es la elocuencia, por eso que Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas. Ustedes se paran en la esquina y empiezan a orar como si fueran grandes oradores, y ahí todo el mundo los ve y los empieza a adular, ¿no es cierto? Hipócritas. Nosotros debemos orar sabiendo que Dios es poderoso y porque es Dios. Y Él va a cambiar la situación. Debemos orar. Debemos ver la oración como una necesidad. Tú tienes necesidad de comer, ¿no es cierto?
¿Tienes necesidad de tomar agua? ¿Tienes necesidad de descansar para poder vivir? ¿No es cierto? Para poder descansar tranquilo y poder vivir. Entonces tú tienes que ver la oración de igual forma. La oración es como tu alimento. No puedes dejar de orar si no te mueres. Si dejas de orar, te mueres. Entonces necesitas ver la oración como una necesidad. Yo necesito orar. Isaías 56:7 dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Primer requisito, usted debe ver la oración como una necesidad, no como una imposición, sino yo necesito orar para vivir. Ahora, segunda, debemos nosotros de pedir ayuda en la oración. ¿A quién debemos de pedir ayuda? Al Espíritu Santo debemos de pedir ayuda de cómo orar. Lo primero que nosotros tenemos que lanzarnos al piso es decir: Espíritu Santo, ayúdame a orar. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque en Romanos capítulo 8, verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, uno nunca va a saber si lo que estamos pidiendo conviene. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo son los gemidos indecibles? Yo creo que acá las mamás saben lo que es un gemido indecible. Cuando están dando a luz. Esos gemidos ni nosotros los conocemos porque, gracias Señor, porque no. Pero la mamá sabe. Cuando está saliendo la cabecita, ¡ay! Empiezan a gemir, ¿no es cierto? Así el Espíritu Santo empieza a orar cuando nosotros le decimos: ayúdame a orar, porque yo no sé por qué voy a pedir, yo no sé lo que voy a pedir. Si pido esto tal vez esté mal, pero si tú me ayudas y pides por mí, eso va a estar bien, porque Él va a pedir conforme a la voluntad del Padre. Amén. Ahora, la oración tiene condicionantes. En Juan capítulo 15, verso 7, verso 17 al 17, ya vamos a terminar con esto, vamos a estar terminando. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Primera condicionante, dice: permanezcan en mí y en mis palabras. O sea, no te muevas de Cristo. Estábamos hablando de algo parecido el día domingo. No te muevas del ancla. El ancla es Cristo y de su palabra, para que todo lo que tú pidas sea hecho. Y dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora la pregunta es: ¿por qué nuestras oraciones muchas veces no son contestadas? Primera Samuel capítulo 14, verso 37 dice: y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero el Señor no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Saúl fue el primer rey en Israel. Dice que era el más alto, el más lindo. Entre todo el pueblo de Israel salía un hombro hacia adelante, un cuello por todos los demás. Pero este rey no obedeció lo que le pidió Dios.
Llegó a un pueblo, tenía que destruir a una ciudad, el profeta dijo, destruye todo, que no quede nada, porque todos están contaminados, destrúyelo todo. Y él destruyó todo, pero dejó lo mejor del ganado, con una buena intención de hacer holocaustos para el Señor con lo mejor del ganado. Era buena la intención, ¿no? Pero Dios no le dijo que hiciera eso. Entonces, cuando él empezó a orar, Dios no le contestó. ¿Sabe lo que significa esto? Nos encontramos en desobediencia. Cuando estamos en desobediencia, no esperes que el Señor vaya a escuchar tus oraciones. Primero ponte a cuentas. Amén. Después, en el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría oído. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tienes un pecado oculto, Dios no te va a contestar tus oraciones. Hay gente cristiana que guarda pecados ocultos como si Dios no los conociera. Puede engañar al pastor, a los hermanos, pero Dios jamás lo va a engañar. Entonces, cuando uno se acerca a Dios con un corazón así, no esperemos que lo vayan a escuchar. ¿No es cierto? No esperemos que lo vayan a escuchar. Ahora, algunas veces no es contestada por no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. De repente tú estás pidiendo algo y Dios te dice, no te voy a dar eso porque te va a hacer daño. Va a traer desastre a tu familia, va a traer calamidad a la iglesia, por eso no te lo voy a dar. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 12, verso 8, dice, por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reciba en mí el poder del Mesías. Pablo está hablando aquí, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, creo que tenía un ojo así medio caído, ¿no? Y Dios hacía tremendos milagros por Pablo, pero tenía el ojo caído. Dice, ¿cómo? Vos me venías a sanar a mí, pero ¿qué te pasa con tu ojo? ¿No? Y dice Pablo que se le había pedido 3 veces al Señor que por favor le quitara eso, y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo, vos seguís predicando la palabra, haciendo milagros, pero tu ojo va a quedar así. ¿Y saben cuál era la intención de Dios? ¿Por qué no se lo sacó? Porque eran tantos los milagros que se hacían por las manos de Pablo, para que él recordara que los milagros no lo hacía él, lo hacía Dios a través de él. Para que él dijera, verdad, soy un ser humano. Soy un hombre usado solamente por Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios es otra, entonces no te la va a contestar. Ahora, con esto sí vamos a terminar. ¿Está cansado? ¿No? Bien. ¿Cómo nosotros tenemos éxito en nuestras oraciones? Jeremías capítulo 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, sinceridad. Usted tiene que acercarse a Dios con sinceridad. Ser totalmente sincero. Sacar todo lo que tiene en su corazón. Ahí está. Me duele esto, me molesta esto. En Marcos capítulo 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El éxito de una oración depende de un corazón perdonador. Perdonador. Si tienes alguien contra acá, perdona para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Santiago capítulo 5 verso 16. Confesad vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Justicia, ser justo. Juan capítulo 3, 22. Y si cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa eso? Obediencia. Si nosotros andamos en obediencia, entonces tus oraciones van a tener éxito, van a ser eficaces. Satanás no las va a poder parar. Satanás las va a escuchar y va a ser así y van a pasar directamente al trono de Dios. Amén. ¿Se entendió? Sí. Vamos a ponernos de pie esta noche y le vamos a dar gracias al Señor.